Lo que hay que calcular primero es el flujo eléctrico que pasa por esta superficie. Entonces, la idea es que usando el teorema de Gauss, nosotros podamos despejar de esta ecuación el campo eléctrico y escribirlo en función de la posición R en donde queremos determinar el campo. Entonces, la primera parte es para R mayor que A. Fíjense que si uno acá calcula el campo eléctrico, vamos a volver al dibujo que estaba anteriormente puesto, denme un segundo, donde veíamos el flujo eléctrico. Fíjense, estamos en esta situación en la cual nosotros vamos a calcular un campo eléctrico a una distancia r de la esfera maciza de carga y tenemos que ver el ángulo que forma el diferencial de área con el campo eléctrico a esta distancia r. En realidad, si ocupamos una superficie de integración esférica, el ángulo que hay entre el diferencial de área, que es normal a la superficie, y el campo eléctrico va a ser cero. En este caso van a ser paralelos ambos vectores. Entonces, ingresar a la relación que nos calcula el flujo, hay que usar esa información. Fíjense que al final esto va a ser que el coseno, como es coseno de cero, se nos va a hacer 1 y nos va a quedar nada más que el flujo eléctrico. En este caso, fíjense, uno lo va a poder escribir como E por A, y donde A es el área del casquete esférico que estamos usando como superficie de integración. Entonces, en el tercer renglón acá de las ecuaciones tenemos el flujo eléctrico total que pasa por la superficie cerrada. Es igual, fíjense a qué. Primero que nada tenemos la opción acá de sacar el campo eléctrico hacia afuera, ya que al haber usado una superficie con la misma simetría que la esfera, en cualquier punto de nuestra superficie de integración, el campo eléctrico va a ser constante. Entonces lo podemos sacar como una constante hacia afuera de la integral. ¿Y qué nos queda? Fíjense, nos queda solamente calcular la integral de área cerrada de nuestra superficie gaussiana, nuestra superficie de integración. ¿Y cuánto es esa área? Fíjense, tendría que ser 4pi por el r al cuadrado, donde el r es la posición en la cual vamos a determinar el campo eléctrico. Entonces nos queda, por un lado, hemos determinado cuánto es el flujo eléctrico total y lo encontramos y vemos que es el campo eléctrico por 4pi r al cuadrado. ¿Sí? Entonces, este r al cuadrado es la posición donde vamos a encontrar el campo eléctrico E. ¿Y qué nos dice la ley de Gauss? Fíjense, nos dicen que este flujo eléctrico total tiene que ser igual a la carga que encierra la superficie cerrada dividido por epsilon 0. Entonces, si la carga total de la esfera es Q mayúscula, se va a tener que cumplir que E por 4pi r cuadrado es igual a la carga Q dividido por epsilon 0. Y de acá estamos a un paso solamente de despejar el campo eléctrico, porque ¿qué nos falta? Nos falta dividir por 4pi r cuadrado a ambos lados de la expresión. Si se fijan, nos queda que el campo eléctrico es la constante de Coulomb. Acá está metida la constante de Coulomb. Si se fijan, el 1 partido por 4pi epsilon 0 es la constante de Coulomb por la carga y dividido por r al cuadrado. Pero fíjense que uno puede decir directamente, sin ningún problema, que también es que el campo eléctrico es la carga Q dividido por 4pi epsilon 0 y dividido por r al cuadrado. Pero sabemos que este término que está acá, el 4pi epsilon 0 a la menos 1, es la constante de Coulomb. ¿Sí?
Entonces se puede escribir de ambas formas. Siempre conviene escribirlo de una manera más compacta, ¿ok? El resultado del campo ya lo tenemos escrito acá, y acá donde está en azul, está escrito en términos de la constante de Coulomb solamente. Entonces, si se fijan, nos dimos una superficie de integración que podemos manejar, que tiene la simetría del sólido. Ocupamos que el campo eléctrico sobre toda esa superficie es constante, por lo cual lo podemos sacar de la integral hacia afuera, y luego el siguiente paso es igualarlo a la carga que encierra la superficie y despejar el campo eléctrico de esa relación. Entonces, con eso cumplimos con la parte A. Ahora hay que hacer la parte Profe, B. ¿por qué el ángulo Dime. es cero? Vamos a ver, fíjate, nos conviene volver a la pantalla anterior. Dame un segundo. Acá. Estamos en esta situación, ¿sí? Tenemos una esfera cargada Q mayúscula, sólida adentro, y estamos usando como una superficie de integración, que también se le llama la superficie gaussiana, una superficie esférica. Entonces, el vector área tiene módulo este pedacito de área, y la dirección siempre va a ser una normal a la superficie. Se da el caso, fíjense, que como es esférica esta superficie, en cualquier punto el campo eléctrico va a ser paralelo al vector normal a la superficie. Entonces, en todos los puntos que hagamos la integral, el ángulo entre el diferencial de área y el campo eléctrico va a ser cero, ¿sí? Entonces nos queda que el coseno de 0 es 1, y simplifica bastante las cosas. ¿Ok? Entonces, hay que considerarlo acá siempre que uno hace el cálculo. Cuando uno desarrolla el producto de puntos, tiene que considerar acá que hay un coseno. Entonces, ese ángulo es 0, y el coseno de 0 es 1, y se prosigue con el cálculo. ¿Sí? ¿Se te aclara la duda? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, lo que corresponde ahora es seguir con la parte B. Fíjense, en la parte B nos piden encontrar el campo eléctrico para un punto dentro de la esfera maciza. ¿Y cuál va a ser la diferencia, la gran diferencia? Fíjense, vamos a usar también una superficie de integración esférica, y la diferencia es que esa superficie va a encerrar menos carga, no va a encerrar Q. Entre más adentro estemos de la esfera, menos carga va a estar encerrando nuestra superficie. Entonces, va a haber que hacer un cálculo para determinar cuánto es la carga encerrada a una distancia r adentro de la esfera, ¿sí? Entonces, todo lo demás se calcula prácticamente de la misma manera. Vamos viendo. Si se fijan, acá en el dibujo que está abajo, la línea punteada representa nuestra superficie de integración ahora, ¿sí? Y vamos a calcularlo a una distancia r, vamos a calcular el campo eléctrico a una distancia r menor que el radio a de la esfera. Entonces, ¿cuánto va a ser esa carga que encierra nuestra superficie? Fíjense, si uno sabe que la densidad de carga volumétrica es ρ, la carga que encierra esta superficie es ρ por el volumen encerrado por la superficie. Y ese volumen en este caso sería 4pi r minúscula al cubo, 4pi tercio r minúscula al cubo. Entonces, si multiplicamos este volumen por ρ, tenemos la carga encerrada para este problema. Entonces, vale la pena volver atrás un poco aquí y ver que en este caso
En el caso de cuando estamos fuera de la esfera, nuestra superficie encierra toda la carga. Entonces, acá la carga encerrada es solamente el Q mayúsculo. Ahora no, ahora es un poco menor y va a ser siempre menor en la medida que el radio disminuya. ¿Sí? En caso del radio, que el radio sea cero, la carga que encierra es cero. ¿Sí? No queda otra opción. Ahora, fíjense, con este resultado, volvemos a hacer el cálculo del flujo eléctrico total. Sabemos que dentro de nuestra superficie, es la superficie, mejor dicho, el campo eléctrico es constante, y que el coseno que hay entre esto, que el ángulo que hay que incluye el coseno es cero, entonces nos queda que coseno de cero es 1. Entonces es el mismo resultado, pero ahora fíjense, la diferencia es que el campo eléctrico por 4pi r cuadrado va a ser igual a esta carga encerrada que determinamos recién. Entonces, fíjense, cuando despejemos el campo eléctrico, ahora nos va a quedar otra expresión. Y si se fijan, reemplazamos la carga encerrada por nuestra superficie gaussiana y le ponemos acá, que es ρ por 4pi tercios r al cubo, y tenemos por el otro lado que el flujo eléctrico es el campo por 4pi r cuadrado, que sería el valor del campo en esta distancia r por el área de la esfera de integración, del área de integración. Entonces despejamos a ambos lados, fíjense, se va el 4pi a ambos lados de la expresión. Este r cuadrado saca 2r de acá y nos queda un puro r. ¿Se dan cuenta? Pasamos el 4pi r cuadrado hacia abajo dividiendo, hacemos las simplificaciones que correspondan y nos queda solamente en el numerador el término ρ. Se va, el 4pi se va, nos queda un r afuera, porque este r cubo se simplifica con este r cuadrado y sale un puro r multiplicando todo, y abajo nos queda 3 epsilon 0. Si se fijan, la dependencia dentro es lineal con la posición. El campo eléctrico dentro de la esfera maciza cambia linealmente con la posición en donde estemos calculando el campo. Si se fijan que incluso podemos calcular el campo eléctrico para la posición R igual a 0. Nos va a dar que el campo eléctrico es igual a 0. ¿Sí? Y así, para todas las posiciones que estemos dentro de la esfera, vamos a poder determinar el campo conociendo la posición en la cual lo vamos a determinar, conociendo el R. ¿Ok? Entonces, si se fijan, fuera de la esfera, el campo eléctrico varía con el inverso de R al cuadrado, y dentro de la esfera varía proporcionalmente con la distancia R. Porque, sí, es proporcional porque ρ partido por 3 epsilon 0 es solo una constante. Entonces el campo eléctrico dentro es una constante por R.